Bien, hermanos y hermanas, buenos días el día de hoy. Por providencia divina estamos sin electricidad, así es que esperamos que esta transmisión pueda ser escuchada por nuestros amigos y hermanos que nos escuchen permanentemente, a quienes les enviamos saludos también en nombre de Dios y de esta congregación de Quiritimayo. Vamos a refrescar nuestras memorias leyendo estos versículos de Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46. Aquí están juntas la parábola quinta y sexta. Dijimos que las 4 primeras parábolas de las 7 parábolas de Mateo 13 estaban dirigidas a la multitud. Pero a partir de la parábola quinta a la séptima están dirigidas a los discípulos de Cristo. Entonces, estas dos parábolas muy cortas están dirigidas a los discípulos de Cristo. Y dice así el Señor Jesucristo: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante al caso de un mercader que busca buenas perlas, y cuando halló una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vamos a orar. Pasen, hermano, vamos a orar. Gracias, nuestro Dios y Padre, por estas parábolas que nos hablan de la naturaleza grandiosa de su reino y del compromiso absoluto de sus discípulos en el servicio de su reino. Le suplicamos, Padre, que haga de cada uno de nosotros el día de hoy aquí, y a todos los que escuchan este mensaje y ponen su fe en Cristo, nos haga sus discípulos, y que usted pueda, Padre, sembrar en cada uno de nosotros un compromiso inalterable, absoluto, con Cristo, con su reino, con la extensión de su reino, con el servicio de su causa. Le suplicamos esto, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, como les decía, de las 7 parábolas de Mateo, las primeras 4 están dirigidas a la multitud, las hemos estudiado ya. Ahora la parábola quinta, sexta y séptima están dirigidas a los discípulos. Aquí están juntas la parábola quinta y sexta. Y se trata de 2 parábolas muy cortas. La primera parábola es una parábola acerca de un hombre que está trabajando en algún campo y encuentra un tesoro. Y entonces le emociona tanto, le causa tan grande satisfacción, alegría y gozo, que se va y, como no era dueño, va y vende todo lo que tiene y compra ese campo para ser dueño legal del tesoro. Y la otra parábola es de una perla. Es un hombre que es comerciante. Él busca comprar perlas. Ese es su comercio. Pero un día encuentra una perla preciosa. Y estuvo dispuesto también a vender todo para comprar esa sola perla, preciosísima. Esas son las 2 parábolas. Entonces vamos a explicar esas parábolas en este sentido. Como las parábolas están contadas a los discípulos de Cristo, el Señor Jesucristo con esas parábolas les enseña a sus discípulos cuán inmenso es el valor del reino de Dios, aunque estaba empezando en ese tiempo, estaba en sus inicios. Cristo quiere que entiendan que el reino de Dios es grandioso, preciosísimo, tan precioso que vale la pena hacer todo lo que se tiene y deshacerse de todo lo que uno tiene para estar en ese reino. Esa es la idea central de esas parábolas. Entonces, en primer lugar, vamos a reflexionar sobre el hecho de que el reino de Dios
es inestimablemente valioso. Versículo 44. Y luego vamos a ver que quien encuentra el reino de Dios es alguien que se va a llenar de gozo. El gozo lo va a invadir. No hay alternativa. No puede ser de otra manera. Y en tercer lugar, que quien encuentra este tesoro que es el reino de Dios, no solamente va a estar lleno de gozo, pero va a ser movido por Dios mismo a querer estar en ese reino, a dar todo para estar en ese reino, para adquirirlo. Y en cuarto lugar, quien encuentra el reino, nada más le importa. Quiere deshacerse de todo lo que tiene para estar en ese reino. En esa manera vamos a tratar estas parábolas. Entonces, en primer lugar, el reino de Dios es demasiado valioso. Versículo 44, la primera parte, dice, el reino de los cielos se asemeja, es semejante, es comparable a este caso de este hombre que está trabajando en una chacra, no se sabe si es de él o no, pero ahí encuentra un tesoro escondido. Bueno, desde la antigüedad, los seres humanos andan buscando cómo encontrar un tesoro tan valioso que pueda venderlo y tener el dinero para toda la vida. El peruano es muy típico en ese pensamiento, especialmente después de esta gran influencia de los árabes que tuvieron a través de España y llegó a América Latina. Aladino y la lámpara maravillosa, ¿no? El promedio peruano quiere hacerse rico de la noche a la mañana. Entonces anda en busca de oro de manera ilegal, o de plata de manera ilegal, o de la cocaína de manera ilegal, y de toda suerte de cosas que le pueda dar dinero rapidísimo. Pero desde la antigüedad, los seres humanos han querido encontrar un tesoro. Y entonces han ido y han cavado tumbas en Egipto y en varios lugares, en el Perú también. Dentro de poco, en el mes de marzo, tendremos la famosa Semana Santa. Y entonces van a ver ustedes todos los sitios arqueológicos de Cajamarca, gente bandida, ilegales, que se van con picos, barretas, palanas, y cavan los sitios arqueológicos en busca de tesoro. ¿Quién no quiere encontrar un tesoro? ¿Verdad? Entonces, la gente también en el pasado, como no había grandes bancos, sus tesoros los escondían en lo más profundo de la tierra, en sitios que nadie pueda saber que ahí hay un tesoro, que solamente ellos sabían. Entonces, eso pasaba en el tiempo también de Jesús, y él cuenta una historia que habría sido real en la mente de las personas. Búsqueda de tesoros. Y este hombre no se describe si era el dueño de esa propiedad, o era un empleado de un patrón, o había arrendado el terreno, no sabemos. Y eso no interesa a la historia en realidad. Lo interesante es que encontró un tesoro, y que él sabía que no era dueño, que estaba en un campo que no era de él. Y entonces encuentra ese tesoro, y ¿qué hace ahora? Nos lleva al segundo punto. Se llena de gozo. ¿Quién no, verdad? Póngase usted, como decimos en el Perú, en el pellejo de este hombre. Encuentra un tesoro que son, vamos a decir, 20 kilos de oro. Uno se cae patas arriba de alegría, ¿verdad? Eso le pasó a este hombre. Se llenó de gozo, dice. Y entonces Jesucristo nos va dando a entender aquí que cuando el ser humano encuentra el reino de Dios, o está dentro del reino de Dios, está dentro de la familia de la fe cristiana, esa persona siente gozo, siente alegría. Y en realidad, vivir la vida cristiana es una vida de alegría. Bueno, ustedes saben, no es alegría pues 24 horas al día y por todos los 7 días de la semana y los 352 semanas del año. De vez en cuando pues muere un hijo
o se le quiebra un pie, hay tristezas, pero en general la vida dentro del reino de Dios es una vida que se la vive con gozo en Cristo. Y el creyente tiene también que saber alegrarse. A veces tomamos las cosas a la ligera y dicen, bueno, somos cristianos, me toca ir a la iglesia este domingo, está lejos, ya me hago tarde, parece que es motivo de pesadumbre. Pero cuando uno piensa, ¿cuánto vale más? ¿Caminar una hora para llegar a la adoración a Dios? ¿O la salvación eterna y el gozo eterno en la presencia de Dios? Cuando uno compara, digamos, lo pequeño de nuestros problemas con la grandeza de la bendición del reino de Dios, uno comienza a redireccionar sus pensamientos y sus actitudes. Y en lugar de tener pesadumbre, uno tiene alegría por eso. Y eso es lo que le pasó a este hombre. Siente muchísima alegría. Este sentimiento invade su corazón, su vida, su alma, su ser. Y entonces le va a hacer tomar la decisión más radical de su vida. Ese gozo profundo lo va a llevar a tomar una decisión muy radical en su vida. Y eso nos dice el versículo 45. Leamos el versículo 45 otra vez. Dice, gozoso se va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y el mismo hombre que encuentra la perla la halla y fue y vendió lo que tenía y lo compró. Esta palabra fue a nosotros no nos causa mucha impresión, pero significa que el gozo de este hombre por el tesoro y el otro hombre por la perla los mueve a la acción. O sea, no es un gozo de sentarse y estar quieto todo el día riéndose y gritando en el campo, encontré tesoro, no. Es un gozo que lo mueve a la acción. Va, se pone en camino, se pone en marcha. El gozo que Dios pone en nuestro corazón nos hace actuar, nos hace hombres y mujeres dispuestos a emprender acciones por ese reino. Eso es lo que quiere decir, va, se mueve, camina, se pone en marcha para hacer lo que tiene que hacer para tener ese tesoro. Y entonces significa que el gozo del reino de Dios penetra en toda la existencia nuestra y nos mueve a la acción, nos mueve a querer adquirir ese reino de Dios, de ser parte de ese reino de Dios. Este hombre que encuentra el tesoro y el mercader que encuentra la perla pequeña pero preciosa, ambos son movidos a la acción. Ambos son movidos a actuar. Quizás la palabra perla, tesoro es más conocido. Pueden imaginarse que es un montón de zarcillos de oro, brazaletes de oro, piezas de oro, todo eso se llama tesoro en el contexto de la parábola. Pero perla, ¿qué entienden ustedes por perla? ¿Alguien de ustedes podría decir dónde se encuentran las perlas? ¿Dónde? ¿En la costa? En algunas conchas. Esas conchas que se llaman bivalvos. Bivalvos significa esto, no tiene dos conchitas que se abren así. Bivalvos. La perla es algo natural, crece adentro de la ostra o de los mejillones. Ahí crece. Es bien raro encontrar de forma natural perlas. No es que todas las ostras tienen perlas. Ahora se las cultiva. China, India, en las partes del Medio Oriente, abundan las perlas en forma cultivada. O sea, a propósito se cultivan las perlas. ¿Cuánto costaría una perla? ¿Alguien tiene una idea? Una perla preciosa, la más preciada del mundo, que crece en las ostras. ¿Cuánto costaría? Digan una cantidad. José, ¿cuánto le pone a una perla?
par de millones de soles, de dólares. Muy bien, escuchen esto. En noviembre del año 18, o sea, hace unos 5 años atrás, la casa de subastas de perlas llamada Sotheby vendió una perla natural que tiene una forma de lágrima y está colgando de una cadenita con varios diamantitos pequeños. Pero la perla es el centro de atención. La sacó a la venta. ¿Y saben cuánto se pagó por esa perla? Se pagó casi 43 millones de dólares. Y esa perla había pertenecido a la reina María Antonieta de la Francia prerevolucionaria. Y esa perla la compró una de las señoras más adineradas de Austria, una gran empresaria. Su nombre es Heidi Haas Horten. O sea, esta señora Heidi, o en castellano diríamos Heidi, no es la nieta de don Luis, esta es de Austria, ¿no? Ella pagó esa fortuna de casi 43 millones de dólares por una perla. Ahora, póngase usted en esta realidad. Usted encontró esa perla. Y usted sabe que vale esos 43 millones de dólares. ¿Le pone triste eso? Probablemente saltando, corre y busca a Heidi Goss para venderle esa perla, ¿verdad? Pero esa es la idea que Cristo quiere dar aquí. Una perla preciosa tiene tanto valor que aquel que la posee y entiende ese gran valor es movido a la acción. Y nos lleva entonces a pensar que ese gozo profundo que sienten estos dos hombres por haber encontrado algo de tan grande valor, se ponen en acción y planean y dicen, nada deberá parar en este mundo, no va a haber nada de este mundo que me impida comprar esa perla o que me impida comprar este campo donde está el tesoro. Voy a dar todo lo que tenga, nada me va a impedir de adquirirlo. Obviamente, en la vida práctica, digamos, nadie estaría dispuesto a vender todas las cosas para comprar una sola perla. Pues de la perla no va a comer todos los días. Pero Jesús usa un lenguaje exagerado, hiperbólico se llama técnicamente, para mostrar el contraste entre la inmensa valía o valor que tiene el reino de Dios, de tal forma que a uno lo mueve a un discipulado absoluto por el Señor Jesucristo. Y esto los lleva a ellos a vender todo lo que tienen. Esta es la actitud que pinta de cuerpo entero a un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo es aquel que está dispuesto, como decimos en términos nuestros, a mover cielo y tierra para cumplir los objetivos del reino de Dios. Esa es la enseñanza clara aquí de Jesucristo. Un discípulo de Cristo no está dispuesto a tolerar que algo minúsculo se interfiera entre él y el reino de Dios. Es alguien que se va a deshacer de todo peso, de toda carga que le impida servir en el reino de Dios. Ese es el discipulado que Cristo quiere. Esos fueron los discípulos de Cristo. Quizás alguno de ustedes se pueda preguntar, si es verdad que una vez que el discípulo de Cristo es penetrado por el gozo indecible de ser ciudadano del reino, aceptará todo el costo de un discipulado absoluto. ¿Alguien puede hacer eso? ¿Alguien estaría dispuesto a dejar todo lo que le impida para servir a Cristo y su reino? Algunos dudan de esto. Dicen, bueno, quizás Jesucristo, porque es Dios, pues no podía ser de otra manera. Pero miren, hermanos, la Biblia nos cuenta de varios casos
de gente de carne y hueso, de seres humanos como usted y como yo, que estuvieron dispuestos a entregar no solamente cosas, sino su propia vida por el hecho de estar en el reino de Dios y de ver la gloria de Dios en su reino. Miren, aquí hay un caso que les quiero presentar. Esteban fue un gran discípulo de Cristo. Y un día estaba predicando a un grupo de gente judía de una secta llamada los fariseos. Y entonces se molestaron tanto por su predicación que decidieron matarlo a pedradas y lo asesinaron a pedradas. Y mientras lo estaban asesinando a pedradas, dice la Biblia que él estaba lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios, dice el texto, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios como rey del reino. Y dijo Esteban, aún recibiendo las pedradas y casi moribundo, dijo así: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Este discípulo de Cristo vivió su vida como ciudadano del reino de Dios. Murió apedreado, pero viendo la gloria del reino de Dios. Y murió. Y ahí, a unos pasos de Esteban, estaba el apóstol Pablo. En ese tiempo se llamaba Saulo. Allí estaba él, mirando esa escena y mirando la inmensa valentía y espiritualidad de Esteban, que aún muriendo por el reino, puedo decir que vio la gloria de Dios y a Cristo como Rey. Ese es un ejemplo nomás. Ese mismo Espíritu Santo, del cual estaba lleno Esteban, más tarde fue la propia experiencia de alguien que tenía bastantes intenciones asesinas, como Saulo de Tarso, a cuyos pies pusieron las ropas ensangrentadas de Esteban. Pero más tarde él mismo fue encontrado por Cristo. Y lo encontró Cristo y lo hizo su apóstol. Y le hizo saber el valor incalculable de su reino y cuánto sacrificio Pablo tenía que hacer. Saulo era un hombre intelectual, era un maestro de la ley, era un fariseo muy comprometido con su secta farisea. Y él se puso en marcha en un sentido contrario a Cristo. Se puso en marcha para asesinar a cuanto cristiano podía encontrar. Y estaba dispuesto de irse más de 80 kilómetros de Jerusalén hacia el norte, hacia Siria, para ir y apresar y arrastrar y llevar a los creyentes a la cárcel. Pero el Espíritu Santo transformó a Pablo, lo llenó, así como a Esteban. Y entonces Pablo se convirtió en discípulo de Cristo. Y como discípulo de Cristo, él dijo así: cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente, aún, es decir, hoy mismo, quiere decir Pablo, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Saulo fue hombre de carne y hueso como Esteban, pero es el Espíritu Santo el que transforma al ser humano de tal manera que por ese gozo de estar en el reino de Dios con el Rey Jesucristo,
uno está dispuesto a hacer todo lo que tiene que hacer para avanzar ese reino. Entonces aquí el apóstol Pablo, como todos los demás discípulos de Cristo, nos está mostrando el valor que tiene el reino y la respuesta de esa entrega total al servicio del reino de Dios. Y esto es lo que las parábolas de hoy nos quieren enseñar. El reino de Dios es tan valioso, tan inmenso, produce tanto gozo que uno está dispuesto a dar todo para servir a Cristo. Algunos pueden preguntarse seguramente lo siguiente: ¿tanto cuesta ser cristiano? Si ese es el costo de ser cristiano, yo mejor patitas para afuera, ¿no? Como dicen algunos. Si tanto cuesta vivir como cristiano, entonces prefiero no ser cristiano. Y si alguien piensa así, no le falta razón natural. Nadie puede llegar a ser cristiano y pagar todo este costo por sus propios medios, por su propia fuerza. Eso no es posible. No es posible hacerse cristiano por su propia fuerza. No es posible estar dispuesto a dar todo lo que tiene para estar en el reino de Dios por su propia fuerza. Eso no es posible. Y los discípulos de Cristo, que ya habían escuchado esta parábola, más adelante le hacen esta pregunta a Jesucristo. Recuerden ustedes que un día Jesucristo estaba predicando y enseñando y aparece un joven muy apuesto, muy bien vestido, con todos los signos exteriores de una gran riqueza. Y le dice a Jesús: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para estar en el reino de Dios? Y Jesús le dice: bueno, cumple los mandamientos. Y le recita algunos de los mandamientos Jesús. Y este joven dice: bueno, todo eso lo he venido cumpliendo desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús dice: no, te falta solamente una sola cosa. Y probablemente eso alegró un poco el alma de este joven. ¿Una sola cosa? Si he hecho tantas cosas, muy bien. ¿Qué me falta? Dice: anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Cuál piensan ustedes que fue la respuesta de este joven? Dice la Biblia así: oyendo el joven esta palabra, se fue triste. Cristo le ofrece el tesoro. Vende todo lo que tienes, como ese hombre que encontró el tesoro, como el hombre de la perla, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme, hazte mi discípulo. Y este joven, oyendo esta palabra, se fue triste, no le produjo gozo la oferta del tesoro. Y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Por sí mismo no es posible ser miembro del reino de Dios. Nadie lo puede hacer por su propia fuerza. Por su propia fuerza y por su propio impulso, el ser humano está dispuesto a hacer todo lo posible para vivir como le dé la gana, menos para vivir como ciudadano del reino. Eso es lo natural en todo ser humano. Y los discípulos, al observar este incidente, como que retroceden un poco y dicen: Señor, si esto es así, es imposible que un rico se salve. Como nosotros, los discípulos, estaban muy prestos a generalizar. Ningún rico se va a salvar. Jesús dice: no, no es así, no hay que generalizar. Jesús dice claramente lo siguiente, dice: todo aquello que es imposible para el ser humano, para Dios todo es posible.
Así que si usted estaba pensando que si el costo de ser discípulo de Cristo es tan grande, no vale la pena ser discípulo, es un pensamiento natural. Pero lo que el texto nos va enseñando es que Dios sí puede hacernos cambiar de esa tendencia natural a vivir pegado a las cosas, a vivir por las cosas, a depender de las cosas. Cristo puede cambiar eso de tal manera que aprendamos a vivir por Cristo y su reino y cada vez menos por las cosas. Así que, si Dios pudo convertir en discípulos a un Saulo que era asesino, como él mismo lo declara, y blasfemo además, como él mismo lo confiesa. Si Cristo pudo transformar la vida de un estafador público como Mateo, recuerden ustedes eso, Mateo el publicano. Si Cristo pudo transformar la vida de una mujer de mala vida como María Magdalena, y le produjo tal gozo que vino y con lágrimas mojó sus pies y con sus cabellos como si fuera una toalla limpió los pies de Cristo, por tanto amor que tuvo por el reino de Dios y la salvación. Si Cristo pudo transformar la vida de esa mujer samaritana que había vivido una vida perversa, ¿cómo no puede cambiar la vida de usted y de mí? Lo que es imposible para nosotros, es posible para Dios. La actitud del joven rico, no solamente la actitud de los ricos en general, es la actitud de todos nosotros en general. Todos nosotros, sin excepción, en algún momento de nuestra vida, le damos más valor a las pocas cosas que tenemos, le damos más valor que al reino de Dios. Entonces, recordemos todos estos casos. Pablo estuvo junto a un río, allá fuera de Israel. Una mujer muy rica que comerciaba este polvo, este tinte llamado espóndilos, que era muy preciado, púrpura se llamaba en ese tiempo. Escuchó la palabra de Dios. El Espíritu de Dios transformó el interior de esta dama llamada Lidia y se convirtió en discípulo de Cristo. O sea, no es cierto que las cosas imposibilitan necesaria e indefectiblemente el convertirse a Cristo. Dios lo puede hacer, lo ha hecho, lo sigue haciendo y lo puede hacer ahora también con usted, con cada uno de nosotros. ¿A qué conclusión llegamos en esas dos parábolas? La del tesoro en el campo y de esta perla preciosa que vale muchísimo. Bueno, nuestro Señor nos enseña que el reino de Dios es mayor que cualquier tesoro, que cualquier perla de gran precio. Eso en primer lugar. Pero este valor incalculable hoy no se ve desplegado en toda su magnitud todavía. Porque si usted viera que cada persona que se convierte a Cristo llega a ser millonario y vive de lujos, viajando por todo el mundo, en los mejores yates del mundo y en los mejores paraísos turísticos del mundo, y en los mejores desiertos transformados como Dubái y otros, si usted viera que todos los cristianos viven esa vida, probablemente usted hiciera cola aquí afuera. Yo también quiero ser cristiano, ¿verdad? Pero no vemos eso todavía. Ahora el reino de Dios está presente de forma discreta, a veces casi velada, casi imperceptible. Se necesitan los ojos de la fe en Cristo para ver que el reino de Dios es más valioso que el tesoro más preciado por los seres humanos. Y eso es parte del misterio del reino de Dios. Así como el tesoro escondido, como la perla preciosa, puede estar en un lugar común.
a los ojos del no creyente no es visible. Pero los creyentes sí podemos ver las señales del reino de Dios. Cuando uno ve una vida transformada, cuando uno ve personas dedicadas al servicio de Cristo, a veces dejando de hacer las cosas que todo ser común hace, o como diríamos en términos populares, dejando de divertirse, invierten dinero y tiempo para estar en la presencia de Dios. Eso tiene inmenso valor espiritual. Significa que están valorando más a Dios, a Cristo y su reino, que las propias cosas que a veces nos jalan hacia atrás. Esas son señales grandes. Uno quizás no las percibe como grandes, pero son grandes y las compara con otras realidades. Por ejemplo, podríamos decir, ¿por qué mis demás amigos no están aquí? Ayer mismo yo estuve con mis compañeros de promoción de la universidad, muy prestos para juntarse a una reunión social. Pero si yo les digo, miren, mañana tengo reunión, voy a predicar sobre esa parábola, vengan aquí conmigo. Así, oye, no fastidies, pues tengo mi esposa y mis hijos, el domingo es mi día de diversión, el domingo es mi día. Todo ser humano con mente no creyente piensa así, este es mi día. Valoran más las pequeñeces, las migajas que nos da el pecado, que las grandezas espirituales del reino de Dios. Y así es una persona no convertida a Cristo. Valora más las migajas que nos hace probar el pecado que las grandezas del reino de Dios. Los que encuentran el reino de Dios, los que encuentran el tesoro, los que encuentran esa gran perla y la compran, ellos en realidad son los que reciben a Cristo y su mensaje y que responden a Cristo convirtiéndose en sus discípulos. Y solo ellos empiezan a experimentar lo maravilloso que es estar bajo el reinado de Cristo. Ellos son los que experimentan esa transformación que hace el Espíritu Santo de Dios. Ellos son los que saben y los que sienten que el reino de Dios es una realidad impactante adentro de nuestro ser que nos hace cambiar las prioridades, nos hace dejar las migajas de gozo, entre comillas, que da el pecado y hace que tornemos todo nuestro ser hacia el Señor Jesucristo. Y así es como Jesucristo hoy nos llama con ternura y nos dice, vengan, yo tengo la perla de gran precio. Yo les puedo dar el tesoro más grande que ustedes puedan anhelar. Y Jesucristo esto lo dijo a sus discípulos de esta manera. Miren, no estén ansiosos, no estén tan embelesados por las cosas del hoy y del mañana. Más bien, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas demás cosas os serán añadidas. Ese es el llamado de Cristo a través de esas parábolas para cada uno de nosotros. Responderemos como Esteban, como Pablo, como la mujer samaritana, como María Magdalena. Recibiremos este llamado con ese gozo que nos mueve a servir a Cristo y extender su reino. Esperamos que así sea. Oremos. Padre nuestro, gracias por estas cortas parábolas con un inmenso significado. Te suplicamos, Padre, que nos llene de su Espíritu Santo, que nos mueva con este gozo indecible, inefable, a la acción, a servirle en su reino. Hoy día, oh Dios, empezaremos a elaborar nuestro plan de trabajo para el año 24. Le suplicamos, Padre, que ponga en cada uno de nosotros por su Espíritu Santo ese sentimiento
este impulso de movernos a la acción para seguir extendiendo el reino de Cristo. Le agradecemos por todo lo que nos ha dado hasta aquí y le suplicamos que su bendición se haga presente conforme a su voluntad, en tanto trabajamos por su reino, en tanto vivimos para su reino, en tanto encarnamos los valores de su reino en nuestras vidas diarias, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de valorar las cosas, en nuestra manera de servirle en su reino. Le suplico su bendición sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra hermana Tila, que se encuentra por Juanjuy. Le suplicamos que le guarde, le bendiga y le cuide. Por nuestra hermana que se encuentra en Australia, por nuestra hermana Evelyn que está en los Estados Unidos en su trabajo. Bendígalas, oh Dios, no las desampare, cuídelas, líbrelas de mal y peligro, y que ellas también puedan levantar sus ojos al cielo, sabiendo que de ahí viene toda protección y bendición. Y así, Padre, bendiga a cada miembro, a cada hermano, hermana, joven, señorita, niño, niña, que vienen aquí a escuchar su palabra. Transforme sus vidas, oh Dios, que su Espíritu Santo penetre su ser de tal manera que sientan el gozo de ser hijos e hijas del reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén.